¿Qué es el folclore? El folclore es el conjunto de costumbres y de tradiciones que pertenecen e identifican a una cultura. Resulta un concepto flexible y amplio que elude a la expresión de tradiciones culturales que se transmiten de generación en generación, como la literatura, el arte, la historia, los mitos, las festividades, entre otras. La palabra folclore fue designada por el arqueólogo William Thompson en 1846 para hacer referencia a lo que en Inglaterra se llamaba antiquario popular. El término folclore proviene del inglés folk, que significa pueblo, y lore, que significa saberes. A partir de la denominación del folclore se contemplaron los saberes de una población que son transmitidos de diferentes maneras a través del tiempo. El folclore es diferente para cada nación, por lo que establece una identidad para crear población. Me agarra la bruja, me lleva... Características del folclore. Que son un conjunto de saberes tradicionales de un pueblo. Son la identidad de la nación de la diferencia a los demás. Es una reconstrucción antropológica de la cultura, es decir, de las expresiones sociales, de las costumbres, de las creencias y de los aspectos físicos o materiales como el arte. La ciencia del folclore. El folclore como ciencia se ocupa del estudio de la cultura basada en tres conceptos principales. Es que son un pueblo, que consiste en identificar la diversidad de poblaciones que conforman una misma nación, como rural, campesina, pueblos originarios, urbana, entre otros. La tradición consiste en los modos de hablar, de vestir, de relacionarse, las creencias y las costumbres de cada población, que conforman una misma nación, que a pesar de sus diferencias, mantienen aspectos en común que le dan identidad. Y finalmente pueden ser de identidad, que consisten en conjunto de rasgos y costumbres que perduran de generación en generación y que permiten reconocer a un grupo social que tal difiere a los demás, como las canciones patrias, religiosas y las fechas festivas, etc. Tradición y modernización. El folclore tiene la particularidad de ser un conjunto de costumbres tradicionales, como los importantes sucesos históricos, los bailes y la danza, la música, la literatura, los mitos y las creencias. Tipos de folclore. El folclore se clasifica en tres tipos principales. Como el folclore material, que hace referencia a los objetos físicos que clasifican a una cultura, como las artesanías y las obras de arte. Folclore verbal. Hace referencia a los dichos, las expresiones, las canciones, historias narradas o fábulas que se transmiten de generación en generación. Finalmente está el folclore por costumbres, que hace referencia a los distintos hábitos, como la vestimenta, la forma de cocinar, las actividades, etc. La artesanía es el arte y la técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con aparatos sencillos o de manera tradicional. En pocas palabras, es un objeto o producto que se fabrica o elabora según sea su arte y su técnica. Para que una artesanía sea como tal, debe ser trabajada a mano, y en cuanto menos procesos industriales tenga, más artesanal va a ser esta. La artesanía es un objeto totalmente cultural, ya que tiene la particularidad de variar dependiendo del contexto social, el paisaje, el clima, los recursos y la historia del lugar donde se realiza. El origen de la artesanía no se conoce como tal exactamente, pero sí se sabe que ya desde la prehistoria habían diferentes instrumentos y productos creados de forma manual, sin la intervención de algún tipo de artilugio o maquinaria. Hay infinidades de artesanías en todo el mundo, pero las más importantes aquí en México son la artesanía convencional, artesanía popular, artesanía post-industrial, artesanía contemporánea, artesanía de textiles, artesanía en piedras, artesanía en madera, artesanía en metal y alebrijes mexicanos. Características de la artesanía. La artesanía comprende básicamente obras y trabajos realizados manualmente con poca o nula intervención de la maquinaria. Habitualmente son objetos decorativos para el hogar. La artesanía en México son de características de cada región y religión y son elaboradas regularmente con materiales de origen natural como madera, el barro, las telas, las semillas, las piedras y los metales. Modernización y actualización. En la antigüedad,
Las artesanías se utilizaban tanto en lo laboral como en lo cotidiano, ya que al no contar con máquinas recurrían a la creación de artefactos hechos por sus propias manos. En la actualidad, gracias a los cambios que han surgido por la intervención de las máquinas y tecnologías, las artesanías han quedado en segundo plano solo como decoraciones que son utilizadas con menor frecuencia. El arte en nuestro país es muy importante porque por medio del arte expresamos sentimientos o emociones representado en un objeto o una pintura. Estas son hechas por comerciantes, campesinos, artesanos. A estas obras de arte les llamamos artesanías. Realmente las artesanías no tienen una elaboración formal, pero para ello se debe generar una representación de un país o del pueblo o de la ciudad donde vivan. Dentro de estas artes está el folclore. El folclore es una representación de un pueblo porque esta dicha palabra pues significa pueblo. Entonces, por medio de esta danza se representan las culturas o tradiciones de un dicho pueblo. Este tipo de baile sí es representativo de muchos pueblos, pero es muy conocido porque incluso en más países lo utilizan como una representación general de México. Sin embargo, también son utilizadas en otros países las artesanías, pero lo que tienen las artesanías es que pues representa general México y el folclore como nada más ciertos pueblos de México. Entonces sí es como más utilizado las artesanías si quieres hablar en general de las culturas y tradiciones de México. Pero aunque tengan sus diferencias estas dos artes, pues son muy importantes en nuestro país porque son hechas por los mismos mexicanos de nuestro país o por lo de su mismo pueblo.